La valiente defensa en la Carta Atenagórica, seguida de un silencio mortal. ¿Quién silenció a Sor Juana? ¿Un arzobispo misógino o el llamado de su propia alma? En el vídeo, pondremos sobre la mesa esta intriga y conflicto de fe en la Nueva España. Mira ahora y decide. Hola a todos y bienvenidos a Parada de Filosofía. Qué alegría encontrarnos de nuevo aquí, en este espacio para pensar juntos. Hola a todos. Pues sí, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de una figura que siempre me ha fascinado, de esas personas que parecen, salirse del guión de su propia época. Interesante. ¿Quién es? Pues mira, hoy viajamos al pasado para encontrarnos con alguien que luchó por lo que más amaba, el conocimiento, en un mundo que, no se lo ponía nada fácil. Ya veo por dónde vas. Uno se pregunta a veces qué significa buscar la sabiduría cuando casi todo te empuja en la dirección contraria, ¿no? Exacto. Suena a Sor Juana Inés de la Cruz. Exacto. Hablamos de ella. Una monja, sí, pero claro, también poeta, dramaturga, pensadora, una figura gigantesca del llamado Siglo de Oro español. Aunque ella vivió y escribió en la Nueva España, lo que hoy es México, claro. Eso es. La llamaban la 10ª musa. Casi nada, comparándola con las musas de la antigüedad. Sí, o también el Fénix de América, como si renaciera constantemente de sus propias cenizas intelectuales, ¿no? Totalmente. Esos apodos ya nos dicen mucho, ¿verdad? Nos hablan de una admiración inmensa. Pero también, quizás, de lo excepcional, de lo raro que resultaba una mujer así en su tiempo. Una inteligencia fuera de serie. Totalmente. Y fíjate, qué curioso, que incluso algo tan básico como cuándo nació es motivo de debate. Ah, sí, eso es verdad. ¿Era 1648 o 1651? Pues mira, hay fuentes que dicen 1648, otras 1651. Durante mucho tiempo se barajaron ambas fechas. Sí, creo que al final se encontró un acta de bautismo de una niña llamada Inés, hija de sus padres Pedro de Azuaje e Isabel Ramírez, fechada en 1648. Exacto, y eso inclinó la balanza para muchos expertos hacia esa fecha, aunque la polémica existió. Pero vamos más allá del dato exacto, esto ya nos indica que reconstruir su vida tiene sus complicaciones, no todo está claro. Y otro dato que a menudo se menciona es que fue hija ilegítima. Sus padres no estaban casados. Cierto, y parece que su madre, Isabel, tuvo más hijos fuera del matrimonio después. En esa época eso podía marcar socialmente, claro. No sabemos cuánto le afectó a ella personalmente, pero es parte de su historia. Octavio Paz, uno de sus grandes biógrafos, sugiere que quizás había cierta flexibilidad moral en la colonia. O quizás simplemente era la vida abriéndose camino, ¿no? Las circunstancias. Puede ser. Lo que sí sabemos es que desde muy pequeña, Juana Inés fue diferente. Una niña con una sed de saber insaciable. Sí, cuentan que aprendió a leer y escribir a los 3 años, a escondidas, escuchando las lecciones de su hermana mayor. Imagínate la escena. Es increíble. Y que se refugiaba en la biblioteca de su abuelo, en la hacienda de Panoaya. Devoraba los libros. Esa imagen de una niña pequeña perdida entre volúmenes enormes es muy poderosa, sí. Y no era solo curiosidad pasiva, ¿eh? Era una voluntad de hierro. Quiso ir a la universidad disfrazada de hombre. ¡Qué determinación! Porque a las mujeres les estaba vetado, claro. Totalmente. Y esa anécdota que ella misma contó de que se cortaba el pelo si no aprendía algo rápido. Sí, la recuerdo. Decía que no le parecía justo que una cabeza ignorante estuviera adornada. Es una mezcla de disciplina brutal y pasión desbordante, ¿verdad? Totalmente. Entendía el conocimiento como algo vital, esencial. Y parece que su talento no tardó en notarse. Con solo 8 años ya componía piezas literarias, dicen. Claro, esa inteligencia no podía pasar desapercibida. Siendo todavía muy joven, adolescente, se traslada a Ciudad de México. Y entra en la corte virreinal al servicio de los marqueses de Mancera. Ahí la vida le cambia radicalmente, claro. Pasa de la hacienda familiar al centro del poder y la cultura de la Nueva España. Y la virreina Leonor de Carreto se convierte en su protectora, en su mecenas. Un apoyo fundamental para ella. Y la corte era un escaparate, claro. Tertulias, discusiones con sabios, teólogos, humanistas. Y ella, jovencísima, deslumbrando a todos. Hay una historia famosa, que quizás sea leyenda, pero ilustra bien su fama. ¿La del examen? Esa. De cómo el virrey la sometió a un examen ante 40 eruditos de la universidad.
y los dejó a todos boquiabiertos. Me la imagino perfectamente, con esa mezcla de ingenio, rapidez mental y conocimientos que debía tener. Se convirtió en la muy querida de la virreina. Escribía poemas, loas para fiestas, elegías. Su nombre empezaba a sonar con fuerza. Pero entonces, cuando parece que tiene un camino brillante en la corte, decide hacerse monja. Ahí está la gran pregunta, ¿por qué? Esa es una de las grandes incógnitas, sí. Ella misma dijo que sentía una total negación al matrimonio. Y siendo sinceros, ¿qué opciones tenía una mujer como ella en el siglo XVII que quisiera dedicarse al estudio por encima de todo? Pocas, la verdad. O casarse, con lo que eso implicaba de sumisión y obligaciones domésticas. ¿O el convento? Exacto. Su confesor parece que también se lo sugirió. Quizás vio el convento no como una renuncia, sino como la única vía posible para tener un espacio propio. Un espacio para seguir estudiando y escribiendo, ¿no? Justo. Primero probó con las carmélicas descalzas, pero eran demasiado estrictas, muy austeras, y no aguantó. Demasiado rigor incluso para ella. Sí. Así que, finalmente, en 1669, ingresa en la Orden de San Jerónimo. Y aquí está la clave. Este convento era diferente. Más laxo. Sí, tenía una regla más laxa. Permitía tener libros, instrumentos musicales, recibir visitas. O sea que no fue un encierro absoluto. Fue más bien una estrategia para conseguir lo que más ansiaba. Libertad intelectual. Eso es. Dentro de los márgenes de la época, claro. Tenía su propia celda, que dicen era casi un apartamento, con una biblioteca enorme. Llegó a tener 4.000 libros, una barbaridad. Instrumentos científicos también. Recibía visitas importantes, como los siguientes virreyes, los marqueses de la Laguna, especialmente la virreina María Luisa, a la que llamaba Lisi en sus poemas. Sí, tuvieron una amistad muy profunda, parece. Incluso administraba las cuentas del convento, o sea que era un centro de actividad intelectual y social. Quizás, paradójicamente, el convento fue su mayor espacio de libertad posible en ese mundo. Es fascinante pensarlo así. Sí lo es. Y desde esa celda, biblioteca, laboratorio, nos legó una obra inmensa y variadísima. Si tuviéramos que dar una pincelada rápida, ¿qué destacaríamos? Pues mira, casi la mitad de su obra es poesía lírica, muchísima. Poemas de amor, filosóficos, religiosos, de circunstancias para la corte. Con ese estilo barroco tan característico, ¿no? Complejo, lleno de ingenio. Sí, con ecos de los grandes poetas españoles como Góngora o Quevedo, claro. También escribió teatro, ¿verdad? Comedias de enredo como Los empeños de una casa. Que es divertidísima y muy inteligente en su trama, sí. Y también piezas religiosas más solemnes, los autos sacramentales. Como El divino Narciso. Obras que incluso se representaron en Madrid. Y luego está la prosa. Ahí encontramos sus textos quizás más combativos, más personales. La famosa Respuesta a Sor Filoctea de la Cruz. Ah, la respuesta. Ese es un texto crucial. Hay que explicar un poco el contexto, ¿verdad? Porque nace de una polémica. Sí, cuéntanos. Resulta que Sor Juana había escrito una crítica a un sermón de un jesuita muy famoso, Antonio Vieira. Era una carta privada en principio. Pero el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, la publicó sin su permiso. La tituló Carta Atenagórica. Vaya. Publicarla sin permiso ya es fuerte. Y no contento con eso, el obispo añadió una carta suya, firmada con un seudónimo femenino, Sor Filotea de la Cruz. ¿Sor Filotea? Sí. En ella alababa la inteligencia de Sor Juana, pero le decía básicamente que una mujer no debía ocuparse de esas cosas, que mejor se dedicara a rezar y dejara los estudios profanos. Una encerrona en toda regla, vamos. Imagínate el golpe. Y la respuesta de Sor Juana, escrita en 1691, es su defensa. Pero no solo se defiende a sí misma. No, claro, es mucho más que eso. Defiende apasionadamente el derecho de todas las mujeres a estudiar, a saber, a pensar. Es un alegato impresionante. Lleno de referencias a otras mujeres sabias de la historia, de argumentos brillantes y de una emoción contenida que te pone la piel de gallina al leerlo. Es que leerla hoy sigue siendo impactante. Esa fuerza para reivindicar su lugar, su voz. Y ahí están también esas famosas redondillas que todo el mundo conoce. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¡Qué bofetada a la doble moral masculina! Critica esa hipocresía de exigir virtud a las mujeres mientras los hombres las incitan a perderla. Es de una lucidez brutal.
Hay quien la considera por esto una precursora del feminismo. Octavio Paz lo decía claramente. Otros matizan. Dicen que defendía más su caso personal que una causa colectiva. ¿Tú qué piensas? Es un debate interesante, la verdad. Quizá no usaba las mismas palabras que usamos hoy, pero la esencia de su lucha, esa reivindicación del intelecto femenino frente a un sistema que lo niega, Eso es innegable. para mí sí la conecta directamente con esa larga lucha por la igualdad. Defendió su derecho a pensar, con uñas y dientes, y eso es profundamente feminista, creo yo, más allá de las etiquetas académicas. Estoy de acuerdo. Su defensa del conocimiento como un derecho universal, también para las mujeres, es clave. Y hablando de conocimiento, tenemos que hablar de otra obra cumbre. Primero sueño. Esa misma. Quizá la más difícil y personal. Primero sueño. Casi 1000 versos. Un poema larguísimo, filosófico, que ella dijo que fue lo único que escribió por gusto propio, no por encargo. ¿Y de qué va exactamente? Porque es famoso por su complejidad, ¿eh? Intenta describir el viaje del alma mientras el cuerpo duerme. Un viaje en busca del conocimiento total, del universo entero. El alma intenta abarcarlo todo con la mente, comprender la creación. Pero fracasa. Ese es el tema central. Un estilo muy larroco, ¿no? Denso, lleno de referencias a la mitología, a la ciencia de la época, a la filosofía hermética. Muy en la línea de Góngora, sí, pero con un afán filosófico aún más marcado. Es un poema que explora los límites de la razón humana. ¿Cómo? El alma intenta primero captar todo de golpe, intuitivamente, y se siente abrumada, incapaz. Luego intenta el método lógico, deductivo, ir paso a paso, y tampoco llega a abarcar la inmensidad de lo real. Es el reflejo de esa angustia barroca ante lo inabarcable, ¿no? La tensión entre el deseo de saberlo todo y la conciencia de nuestras limitaciones. Exacto. Un laberinto intelectual fascinante y un poco desolador, sí, como reconocer la propia cárcel de la mente humana. Es una obra que te deja pensando muchísimo sobre qué podemos realmente conocer y cómo. Y esa sensación de búsqueda constante, de anhelo y a la vez de frustración, también aparece en otro tema importante de su poesía, el amor. Bueno, y sobre todo el desengaño, ¿no? Sí, tiene poemas de amor muy intensos, a menudo dentro de la tradición de Petrarca, del amor cortés, pero siempre pasados por el filtro de su inteligencia analítica. Y eso a menudo lleva al desengaño, a ver las contradicciones del sentimiento. Hay un soneto famosísimo que lo expresa genial. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. ¡Qué lío! Describe perfectamente esa insatisfacción perpetua, esa dificultad para encontrar un equilibrio en el amor. Casi parece un juego lógico, aplicado a los sentimientos. Totalmente. Algunos han querido ver ahí ecos de desengaños personales, quizás de la corte. Pero no hay pruebas. Lo más probable es que fueran ejercicios de ingenio, exploraciones intelectuales sobre la naturaleza contradictoria del amor, algo muy propio del barroco también. Usaba los temas de siempre, pero para darles la vuelta con una lucidez a veces implacable. Y esa lucidez, esa independencia intelectual, al final le trajo problemas. Llegamos a sus últimos años. Unos años que parecen marcados por el conflicto y un silencio final bastante enigmático. Sí, la publicación de la Carta Atenagórica y su valiente respuesta no gustaron nada en ciertos círculos eclesiásticos. Las presiones aumentaron. Su antiguo confesor, Núñez de Miranda, y el propio obispo de Puebla, Sor Filotea, la instaban a dejar los libros, la ciencia, la poesía profana. Y parece que hacia 1693 o 1694 ella cede. Hay un momento en que aparentemente renuncia a todo. Vende su biblioteca, sus instrumentos. Imagínate desprenderte de 4000 libros. Tiene que ser. Desgarrador pensarlo. Y empieza a firmar documentos como «Yo la peor del mundo», ratificando sus votos religiosos. Este final ha generado ríos de tinta, claro. Fue una renuncia forzada, fruto de la presión insoportable. O fue una conversión íntima, una decisión personal de dedicarse por completo a la vida espiritual. Hay argumentos para todo. La presión existió, es innegable. Pero también han aparecido documentos que sugieren que ella misma encargó vender sus bienes para ayudar a los pobres, a través de un arzobispo conocido por su caridad, aunque también por su misoginia. Es todo muy complejo. Quizás fue una mezcla de todo. Presión externa y una decisión interna de desprendimiento en sus últimos años. No lo sabremos con certeza.
Pero es un final que deja un sabor agridulce, ¿verdad? Tanta lucha, tanta pasión por el saber y ese aparente silencio final. Sí, es triste pensarlo. Poco después de esta renuncia, en 1695, muere. Víctima de una epidemia de tifus cuidando a otras monjas enfermas en el convento. Tenía unos 47 años. Una vida intensa, relativamente corta, pero de una densidad increíble. Y nos dejó un legado inmenso. Es sin duda una de las figuras más grandes de la literatura en español. Poeta cumbre del barroco hispanoamericano, dramaturga, pensadora. Un faro de inteligencia y de curiosidad. Y un símbolo potentísimo de la lucha de la mujer por el derecho al conocimiento. Su vida y su obra siguen resonando hoy con una fuerza tremenda. Absolutamente. Una figura poliédrica, llena de matices, de contradicciones quizás, pero sobre todo de una pasión arrolladora por saber y por expresarse. Nos deja pensando, ¿verdad? ¿Qué nos dice hoy la historia de Sor Juana? ¿Qué nos inspira su batalla, su negativa a conformarse con los límites que le imponían? Quizás nos recuerda que la libertad intelectual, la valentía de pensar por uno mismo y defender ese derecho, sigue siendo esencial. En cualquier época, en cualquier circunstancia. Su lucha por encontrar su voz, por defender su espacio para el pensamiento, creo que sigue siendo increíblemente relevante. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Es una inspiración constante. Y bueno, si a quienes nos escuchan les apetece que sigamos explorando juntos temas como este, las luces y sombras de grandes figuras que nos hacen pensar, pues les invitamos a suscribirse aquí, a Parada de Filosofía. Nos encantaría leer en los comentarios qué piensan sobre Sor Juana, qué les ha llamado más la atención de su historia o de su obra, qué les resuena. Sus ideas, lo que comparten, nos ayudan muchísimo a seguir creando este espacio de reflexión juntos, a que esto sea de verdad una conversación. Mil gracias por acompañarnos una vez más en este viaje. Ha sido un placer compartir este rato. Igualmente, hasta la próxima parada en Parada de Filosofía.